Buenas, en este video presentaré dos obras de arte que podemos encontrar en el Museo de las Artes Modernas, el MoMA, pero sin limitarme a estas. La primera es Relatividad de Scher y la segunda es La Noche Estrellada de Van Gogh. Ambas poseen temáticas y técnicas totalmente diferentes, pero ¿qué acaso no es parte de la belleza del arte poder adentrarse a mundos fantásticos que reflejan las diversas posibilidades que resultan de interpretar la realidad o bien alterarla? El MoMA fue fundado en 1929 en un piso de oficinas en el centro de Nueva York. En 1939 se mudó a su sede propia en la calle 53. Su fachada es uno de los íconos del modernismo norteamericano. En su página web se describe a sí mismo como un lugar inclusivo que celebra la creatividad, la franqueza, la tolerancia y la generosidad. Entre sus artistas más destacados están Francis Bacon, Dalí, Picasso y Van Gogh. Ahora procederemos a analizar las obras, comentarlas y hablar un poco sobre sus autores. La actividad es una litografía, es decir, grabado en piedra. Sin embargo, su primera versión fue una xilografía, o sea, grabado en madera. Un punto focal de esta obra que podemos destacar es el hombre que está cargando un saco, posicionado más o menos en el medio de un triángulo que está conformado por escaleras que se intersectan. Algunos han dicho que esta estructura es una reminiscencia del triángulo imposible de Penrose, un matemático con el cual Scher se mantenía en contacto. Sin embargo, esto no es necesariamente verdad, ya que es una estructura posible, a diferencia de otras de sus obras. Este hecho puede ser demostrado, puesto que, si tuviéramos el suficiente tiempo y el suficiente talento, podríamos reconstruir esta obra en Legos, como está demostrado en esta imagen. Otro aspecto que podemos destacar de esta obra son las diversas personas que simplemente continúan con su vida diaria como si nada estuviera pasando en este mundo imposible que parece no obedecer las leyes de la física tal y como la conocemos. Sobre sus elementos formales no podemos destacar la factura, pues esta no se puede apreciar, pero sí podemos recalcar el uso de las líneas cercanas y paralelas que se entrecruzan entre sí para producir una textura clara en las paredes y demás estructuras arquitectónicas. Por otro lado, Scher envuelve las líneas alrededor de las figuras para producir una textura de madera en ellas. También utiliza las líneas a veces un tanto borrosas para sombrar, con un estilo claroscuro. Podemos ver cómo estas líneas se anchan en las partes más oscuras de las paredes. En general, las utiliza para crear una sensación tridimensional y sólida. En el caso de las figuras y los arcos, las líneas son curvas y su dirección tiene como función dar forma. Sin embargo, en la mayor parte de la obra, la dirección de las líneas coincide con los puntos de fuga. Con respecto a la luz, Scher eligió 3 áreas exteriores como fuentes de luz natural y luego agregó otras 2 para ayudar con la composición. Esta elección fue fundamental para dar la ilusión de 3 arribas. Podemos ver cómo incluso hay un sol. Cabe destacar que hay un alto contraste entre las luces y las sombras. La obra como tal no tiene un destacable uso del color, lo que sí tiene es un magnífico uso de la línea para crear una amplia gama de grises. En una obra como esta, el color no es indispensable, ya que este podría entorpecer o incluso distraernos del concepto que ésta quiere transmitir. Acerca de la perspectiva, Scher utiliza una perspectiva de 3 puntos para la actividad. Esto no es demasiado inusual. Cuando tienes 3 puntos de fuga, forman un triángulo. Por lo general, cuando utilizamos la perspectiva de 3 puntos, 2 de los puntos de fuga están en el horizonte y el tercero está arriba o debajo. Scher jugó con este concepto debido a que estableció los puntos de fuga como un triángulo equilátero. Ahora podía construir una estructura en perspectiva que no se veía distorsionada si cambiaba el horizonte de un lado del triángulo a los otros. Aquí hay un dibujo preparatorio que hizo para resolver los puntos de fuga. Esto quiere decir que podría disfrutar esta obra perfectamente y seguiría teniendo sentido visual, aunque no necesariamente lógico, debido a que es una realidad imposible. Incluso te recomiendo que lo hagas para poder inspeccionarla adecuadamente. Acerca de la composición, como la mayor parte del trabajo de Scher, tiene un fuerte diseño teórico y geométrico. El patrón central es un triángulo de escaleras que es una versión invertida del triángulo invisible de puntos de fuga. Con sus composiciones meticulosamente elaboradas, Scher nos da la impresión de que estamos mirando objetos, más que dibujos planos. En el caso de la actividad, te da la impresión de que tan solo es una foto en la vida diaria de estos individuos que Scher plantea en estas estructuras arquitectónicas. Es como si después de tirar esta foto simplemente seguirán con su vida, es como si supieras a dónde se dirigen.
Acerca de su estilo, la gran mayoría de expertos y críticos coinciden en que Sher resulta difícil de clasificar dentro de los movimientos artísticos. No pretende transmitir mensajes ni sentimientos, no le interesaba mucho la realidad ni la humanidad, sino que prefería plasmar situaciones, juegos visuales y guiños al espectador, todo aquello que pasaba por su imaginación y quería digno de mostrar al público. Ahora comenzaremos con el comentario. Relatividad pertenece al arte moderno. Sobre la etapa en la cual el artista, es decir, Escher, realizó esta obra, se podría decir que a través de su travesía artística fue más o menos avanzada, es decir, medianamente avanzada o avanzada, ya que para ese entonces tuvieron que haber sido muchas las caminatas, los dibujos que realizó Escher basados en la arquitectura italiana o incluso de Roma. Fueron muchos los estudios que hizo sobre teselación. También ya había experimentado con los ciclos, con las figuras tridimensionales, saliendo de un plano bidimensional y que convivían en ese mismo plano. De verdad, recomiendo verlos porque este tipo de cosas solo se pueden explicar adecuadamente a través de imágenes. También había experimentado con las teselaciones, pero no solo con las teselaciones en sí, sino con las transformaciones geométricas de estas. Es decir, ya era el artista que conocemos actualmente. Y había desarrollado ese estilo enigmático e ilusorio. También había experimentado con el reflejo, con las perspectivas, etc. En la actividad podemos apreciar personas conviviendo en alguna especie de estructura arquitectónica, así que se podría asumir que es pública o privada. Pero esto no tiene mucha importancia para el tema de la obra, del cual vamos a hablar ahora mismo. Usualmente, Escher no tiene un motivo o una simbología muy fuerte detrás de sus obras, más bien un concepto o una idea que quiere transmitir. No busca existencialismo o el nihilismo, sentimientos o una reflexión, por un ejemplo. Las obras de Escher no necesariamente tienen un significado profundo y oculto, ni tampoco usa tantas simbologías como otros artistas, digamos Picasso, porque sus obras son más sobre mostrar una idea o un concepto de la manera más clara posible. En el pasado, personas han intentado interpretar sus obras de diferentes maneras. Una señora lo llamó para decirle que su obra era el ejemplo perfecto de la reencarnación, a lo que él respondió algo del estilo: si así para usted, que así sea. También se sorprendió cuando escuchó que personas pensaron que su mención de Job era una referencia a un libro de la Biblia, cuando en realidad solo era una marca de cigarrillos popular por donde él vivía. Sin embargo, en el caso de la actividad, la temática se centra alrededor de las escaleras, al igual que en Ascendiendo y Descendiendo. Es de hecho una temática bastante pesimista. Se trata de estar en un movimiento perpetuo que no te lleva a ningún sitio. Es una reflexión sobre lo absurda que es la vida. Ahora, el concepto que transmite esta obra, que es fácil de ver y la razón por la cual es enigmática, es el hecho de que si ves una pequeña parte, todo está bien y tiene sentido. Sin embargo, cuando lo ves desde el punto de vista global, en vez del local, pierde este sentido. En otras palabras, una pequeña pieza del rompecabezas tiene total sentido, pero cuando lo pones todo junto, lo pierde. ¿A qué le suena esto? El todo es más que la suma de sus partes. Es una de las leyes de Gestalt, o Gestalt, no sé cómo se dice. En 1941, Escher se negó a formar parte de una asociación de artistas, ya que no aceptaban judíos, y su maestro era judío. Este mismo maestro, Yesurún de Mezquita, en 1944 fue tomado por el gobierno alemán, lo cual llevó a su muerte. Esto movió profundamente a Escher. En 1945, el final de la guerra es liberador, tanto personalmente como artísticamente. Su arte floreció y estaba ganando reconocimiento e incluso publicaciones en revistas. En 1953 creó Relatividad. Relatividad es una de las obras más copiadas, parodiadas y conocidas de Escher. Ha sido apreciada y estudiada desde las perspectivas matemáticas y artísticas. Los interrogatorios que se desprenden a partir de la perspectiva y la representación de imágenes en 3 dimensiones, al interior de una imagen de 2 dimensiones, han seducido a varios artistas a retomar las preocupaciones visuales y conceptuales del artista holandés. Escher fue un artista gráfico que nació en 1898 en Holanda, proveniente de una familia que podía proporcionarle una buena vida y cuya intención era que éste estudiara arquitectura. Sin embargo, en este proceso conoció a quien sería su profesor, o maestro, Yesurún de Mezquita.
Al principio de su carrera artística se interesó mayormente por dibujar paisajes, entre otros conceptos, pero sobre todo perfeccionar su técnica. Ya, cuando se fue desarrollando, se enamoró de diversas ideas que quería transmitirle al mundo, ideas que solo podían ser vistas a través de imágenes. Algo de suma importancia que todavía no he mencionado es que el arte de Esquer a veces tiene una función didáctica. Puedes estar estudiando normalmente y de repente encontrarte una referencia a una de sus obras. Los otros días estaba investigando para esta clase y me encontré un PDF con temas que estaban muy fuera de mis niveles de comprensión, ilustrado con las obras de Esquer. Sus obras presentan una manera intuitiva de entender las matemáticas, temas como la simetría, el infinito, la teselación, entre otros. Tal vez algunos no conocían a Esquer, pero sin duda conocían las obras que está influenciado, entre las cuales está Inception, donde aparece la escalera imposible de Penrose. También está Interstellar, con una escena que fue influenciada por Cóncavo y Convexo, además del Otro Mundo, entre otras. Sí, Esquer crea ilusiones fascinantes que engañan a la mente y te dan de qué pensar, tanto matemáticamente como artísticamente, además, hasta a veces, filosóficamente. Pero creo que hay algo de lo que pocas personas hablan. Si bien se habla de la influencia sociocultural del arte, o bien cómo refleja este aspecto, podría dar la impresión de que Esquer está un poco distanciado de este, e incluso era visto un poco más como un matemático para los artistas que como un artista. Sin embargo, estoy un tanto en desacuerdo, porque creo que si una de las funciones del arte es reflejar de alguna manera la cultura en la que se vive, Esquer hace esto magníficamente sin darse cuenta, puesto que uno de los factores más olvidados de la sociedad, que la gente pretende ignorar o les resta importancia, es la matemática, un campo sin el cual estaríamos muy lejos de una sociedad como esta. Por lo que, personalmente, se me hace indispensable que exista un arte que pueda expresar estos conceptos que hemos conseguido desarrollar de una manera intuitiva para aquel público que todavía tiene algún tipo de rencor hacia ellos. Porque desde los inicios de la sociedad, ya sea para hacer un puente o etcétera, se ha necesitado la matemática para sobrevivir y seguir avanzando. Es bueno que nuestras obras de arte puedan reflejar ese avance de alguna manera, o bien esas entidades que tan solo existen en las cabezas de nosotros, los seres humanos. Ahora, por fin, aunque bueno, hablaremos de la noche estrellada de Van Gogh. Una de las primeras cosas que podemos ver, tal como es el título, es la noche, ni siquiera la ciudad que es representada más abajo, o las montañas. Realmente eso no es lo importante. Lo importante es el movimiento que podemos ver en este cielo, en estas nubes o espirales, el brillo de las estrellas. También llama nuestra atención esta especie de tronco que rompe con la imagen. Esta pintura fue hecha de óleo sobre lienzo. Una de sus partes más enigmáticas y que más me gustan son sus pinceladas libres, gestuales que provocan emoción. También te dan la sensación de una textura rugosa, son gruesas. Además, se me hace un poco difícil saber si son cortas o largas, ya que el postimpresionismo usualmente usa pinceladas cortas. Sin embargo, encontré en otras fuentes que eran largas, y entre las fuentes se van debatiendo. La obra posee líneas reales en el giro de las formas de las estrellas vistas en el firmamento. Las líneas son horizontales y actúan como indicadores de movimiento direccional y el sentido rítmico, sugiriendo planos o volúmenes, conduciendo la vista del espectador hasta el extremo superior de la composición. Estas líneas son el punto focal o centro de interés en toda la obra y es lo primero que se nota al ver la noche estrellada. Las líneas son predominantemente curvas, expresan un movimiento ondulante, marcando recorridos visuales, algunos más importantes que otros, como los que recorren el cielo o las líneas sinuosas del ciprés del primer plano, y que se convierten en ejes direccionales. Las únicas líneas rectas son de los tejados de las casas. Los contornos de las casas del pueblo están marcadas con gruesos trazos de tonos oscuros. Acerca del color, Van Gogh utiliza colores cálidos y fríos. Sin embargo, el gran protagonista es el color azul. La variedad cromática no es muy grande y la luna presenta el color complementario del azul, el naranja, por lo cual la vibración es intensa. Los amarillos, grises y blancos están aplicados de manera de contraste o diafonía del propio azul, que domina todo el cuadro. El amarillo, brillante de la luna y estrellas, se repite, creando un ritmo y trayendo balance a la composición. El amarillo contrasta contra el azul del cielo nocturno y de la aldea, el cual hace que el amarillo resalte aún más. El balance entre luz y oscuridad también crea armonía en toda la obra. Además, se crea un lindo contraste entre la oscuridad del pueblo y las luces de las estrellas. Si nos fijamos, podemos ver que las curvas de las líneas reflejan las del cielo y crean la sensación de profundidad en la pintura. Ahora,
Si nos concentramos en la perspectiva, nos damos cuenta que no es el punto focal de la obra. Si bien podemos ver que algunas montañas están más lejos debido al intenso color azul y que las casas están en 3 dimensiones, no es lo más importante ni algo destacable realmente. Como composición, está dividida en 2 partes, la inferior con la ciudad y las montañas, que abarca aproximadamente un poco más de 1/3 del total del cuadro, y la superior con el cielo estrellado, que abarca los 2/3 restantes. Ambas zonas están ligadas por los cipreses en el primer plano, cuya gama cromática oscila entre un verde azulado, pasando por el pardo y unos ligerísimos toques de color casi blanco. El árbol ubicado a la izquierda de la composición presenta una erección vertical de fuerte peso visual que compensa la forma del cuadrante superior derecho. El pino del primer plano, junto con la torre de la iglesia, constituyen los elementos verticales de la composición. Hay un contraste, por tanto, entre la verticalidad del pino y la horizontalidad predominante del cielo estrellado. Este pino del primer plano no solo es un elemento unificador y referencial del espacio, sino que junto con la torre de la iglesia son los que aportan estabilidad y equilibrio al dinámico cielo estrellado. Unas ondulaciones atraviesan el cielo de izquierda a derecha en forma de espiral. Algunas teorías aseguran que la noche estrellada tiene cierta simbología relacionada con la muerte. De hecho, los árboles que aparecen en el cuadro son cipreses, asociados a los cementerios y a la muerte. Un comentario de Van Gogh sobre la pintura así lo confirma. Mirar las estrellas siempre me pone a soñar. ¿Por qué? Me pregunto, ¿no deberían los puntos brillantes del cielo ser tan accesibles como los puntos negros del mapa de Francia? Así como tomamos el tren para llegar al Tarascón o Rouen, tomamos la muerte para llegar a una estrella. Podemos ver una pequeña ciudad. En la parte inferior de la pintura se podría asumir que hay espacios públicos y privados. Ahora, sobre la función, tiene una función estética, pero fundamentalmente expresiva, aunque algunos sospechan que también es religiosa, ya que durante los años tempranos de la vida de Van Gogh quería dedicar su vida al evangelismo de los pobres. Algunos creen que este intento religioso se refleja en las 11 estrellas de la pintura. Muchos han sostenido que este lienzo de Van Gogh es una expresión de su emocionalidad o hasta de su inestabilidad. Este cuadro fue pintado por Vincent Van Gogh en 1889, cuando se encontraba en el sanatorio Saint-Rémy-de-Provence, creo que se pronuncia así, en Francia. Van Gogh se internó en este hospital psiquiátrico posterior a la crisis nerviosa que posiblemente lo motivó a cortar su oreja izquierda. En este pasó los últimos años de su vida. Esta es la vista nocturna de su habitación. Sin embargo, fue pintada en el día de memoria. A los 13 meses de esto, el pintor se suicidó. Considerado uno de los cuadros más importantes del pintor por su estilo único y original, el cual marcó un punto de inflexión en el arte postimpresionista. Van Gogh fue un pintor holandés que nació entre el 1853 y murió en el 1890. Formó parte del movimiento postimpresionismo. A través de su vida batalló con una serie de problemas mentales. En esta obra es evidente el rechazo a las limitaciones del estilo impresionista, que solo plasmaba la luz como un objeto principal de sus obras, sin importar las formas como tal. De acuerdo con múltiples historiadores, el artista sufría de bipolaridad y su sensibilidad era mucho mayor. La vista surreal de una noche oscura, que en realidad brilla, ha sido interpretada como el deseo de un escape, un intento del creador para hacer luminoso un elemento naturalmente ominoso, como el final de un día. En mi opinión, lo que más me gusta de esta obra son los espirales, porque en general amo los espirales, amo a ese tipo de rareza que nos transmiten. Sin embargo, una rareza que es tan geométrica, pero tan singular. Esta obra me hace sentir que puedo entrar en un mundo alternativo y eso me encanta. Es suficientemente parecido y conocido para que no me asuste, Ahora sí, creo pero que la obra suficientemente merece tanto diferente fama como tiene. para Esto es interesarme. debatible. Siento que la obra es demasiado conocida. Sí, es linda, es interesante, expresa muchas emociones, pero ponerla en el pedestal que está me parece un tanto exagerado. Creo que esta fama se debe en gran parte a la publicidad, entre otras cosas.